Se va la tarde y nosotros seguimos con esta interesante entrevista. ¿Por qué en el Perú no aparecen verdaderos líderes o personas que puedan tomar la posta y caramba direccionar este barco que hace mucho tiempo creo que está circulando como que se hubiese quedado atascado en un remolino? A ver, y mire, mire, el 2% de la población del mundo es líder. Y eso no es diferente en el Perú. Por naturaleza. Hay muchísimos líderes, pero lo que tú de repente me estás queriendo preguntar es ¿por qué no tenemos esos líderes con partidos políticos que verdaderamente hagan sentir su sentimiento de nación a esta nación? Porque simplemente hace mucho tiempo hemos abandonado los partidos políticos y nos hemos concentrado en personas que ni siquiera tienen personalidad, personas que son quemadas políticamente porque tienen un amplio prontuario, ¿no? Que son vistos como law breakers y no law makers, que son vistos como primeros que han roto las normas que ellos mismos han formulado y han formado. En ese caso, pues, no estamos hablando de partidos políticos. En el Perú no existen partidos políticos, existen agrupaciones en frente de personalidades que tienen una popularidad negativa. Vale decir verdades, tienen una popularidad negativa porque traen una maleta, traen, como dice Julio Guzmán, una tonelada de anticuchos detrás de ellos. ¿Entiendes? No hay esos partidos políticos con filosofía política. En Estados Unidos hay dos partidos políticos, fuera de los independientes, fuera de los extremos, los republicanos y los demócratas, y su manera de generar la democracia en ese país es relativamente interesante, pero sí tienen un contenido filosófico. Mientras aquí, en Europa la misma cosa, hay partidos políticos firmemente segmentados y con filosofía política sólida. Eso no hay en el Perú, no tenemos eso. Los partidos políticos son centros para reclutar elementos futuros líderes, de gente profesional, de gente capaz, con esa filosofía política que encomiendan a toda una nación en una dirección coherente. Eso no existe en nuestro país. Y mientras no tengamos un partido político o partidos políticos con filosofía política claramente definida, nos podemos ir olvidando de que en lugar de avanzar, vamos a retroceder al caudillismo y a todo ese tipo de tonterías con una sarta de idiotas que ni siquiera ellos mismos saben lo que quieren y ni siquiera ellos mismos saben expresarse lo que quieren hacer de este país. Los políticos dinosaurios no permiten entonces a las nuevas generaciones que tomen la delantera, la posta. Están ellos ahí atrincherados. No se trata de eso, se trata de esa población que aguanta todo, de esa población resultado de una ingeniería sociológica para tenerlos como idiotas. Hay gente que aguanta todo, dale duro y parejo y ahí fiel al castigo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese tipo de tonterías? ¿Hasta cuándo? ¿Saben? Hay momentos que yo a veces digo cuando la población sola se para y dice, basta a esta señora Fujimori, basta a este fulano por acá, basta al otro fulano por acá. Ojo, yo no estoy en contra de una personalidad en particular, yo estoy en contra de todas aquellas personalidades que representan la corrupción, que representan el continuismo del status quo. Yo estoy en contra de todo eso, pero tenemos que entender, basados en la situación en que el Perú se encuentra hoy día, no podemos pedir gran cosa tampoco, pero tenemos ya que ir empezando a organizarnos, la población más que todo, para dar a entender a esas personas que quieren representarnos, ¿saben qué? Ustedes van a responder contra nosotros porque nosotros les estamos poniendo a ustedes, estamos depositando nuestra confianza en ustedes y ustedes nos están jugando mal. Esto tiene que parar. Tenemos que formar partidos políticos con filosofías políticas sólidas para reclutar el personal indicado para poder generar eso que el país verdaderamente necesita. Walter, una pregunta más. Siempre me inquieta saber el por qué se da el crecimiento desmesurado de la población en nuestro país. El crecimiento demográfico desmesurado en las ciudades del Perú. ¿Por qué se da eso? No es
una novedad de eso. Primeramente, eso se empezó a dar en la época de los 80, de los 90, con el tema del terrorismo, ¿no? En donde la gente abandonó sus chacras, abandonó el campo para venir a las ciudades, no solamente hacia la costa, pero en todo el Perú, a lo largo y ancho de todo el Perú y de todas sus ciudades. Y de esos ciertos elementos políticos se han dado cuenta de esa enorme capacidad para ganar una proyección política, como el Perú siempre se ha caracterizado de ser un país clientelista. Pero ¿qué es clientelista? Una relación de patrón y de campesino, por decir, ¿no? Esa relación se ha vuelto más visible cuando la gente de las ciudades ha entendido cómo poder asusar al ciudadano como un capital político para ganar poder y tener acceso a instituciones o al mismo Estado, de forma directa, ¿no? Y ser elegido una autoridad o hasta presidente. Por una parte. Y por otra parte, en el Perú pues no tenemos esa planificación nacional, no existe eso. A falta de una planificación nacional y a falta de un total desentendimiento del gobierno, el ciudadano hace lo máximo que pueda para salir de su aberrante miseria, de ese total descuido del Estado, ya sea por temas de salud o por temas de educación o por temas de superación. El ciudadano es parte del ciudadano desarrollar su vida, tener acceso a lo elemental, ¿no? Y por eso sale. Y en ese contexto se genera pues un mar de gente en las ciudades de la costa, en las ciudades de la selva de nuestro país también, en Iquitos, en Tarapoto, Pucallpa, Puerto Maldonado, se han convertido en Piura, Lima, en particular Lima, ¿no? Se han convertido en focos en donde la gente viene a esos sitios y no sabe qué hacer, forman unos enormes, ¿cómo se llama? Reservas, ciudadelas, reservas de trabajo, unos nidos. Ellos se han convertido en nidos de los futuros problemas del Perú y de los actuales problemas del Perú, porque es gente que no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene salud, no tiene siquiera lo elemental para poder sobrevivir. Están como perdidos. Es gente que son asusados política, social y de otra manera y de otra forma. Y estos elementos forman el núcleo de la inseguridad ciudadana hoy en día. Y no solamente este fenómeno se da en Lima, se da en todo el Perú, básicamente en todas las urbes del Perú, ¿no? Cuando se da este fenómeno, ¿cómo que se le conoce en una sociedad, Walter? A este fenómeno se le conoce como tiene un nombre en particular que se le conoce con el nombre de un crecimiento demográfico desmesurado, en donde el Estado ha perdido el control y tiene un nombre en particular que en este momento no me acuerdo, pero sí hay una denominación. No, es un crecimiento desmesurado, pero eso en base ¿a qué se debe esto? Se debe por muchas causas, pero la causa central es porque el ciudadano que en un principio, como te dije, es debido a su seguridad, supervivencia. En el otro es porque el Perú siempre se ha caracterizado por tener una política centralista en donde todo el mundo cree que el paraíso del mundo está en Lima y las cosas no son así. Cuando esa gente viene a Lima, no tiene ni siquiera la más mínima preparación. ¿Qué le queda? Hacer cualquier tipo de cosa para poder sobrevivir, ¿entiendes? Y esa cosa no ha cambiado en el Perú, muy por lo contrario. Y a pesar de que el ciudadano peruano es una persona resilient, es muy fuerte, es muy ingeniosa, y de alguna manera nos ha enseñado muchas cosas a nosotros en el Perú, y no solamente a nosotros, sino al mundo, de cómo sobrevivir en condiciones adversas, terribles, ¿no? Pero el Estado, a pesar de todo esto, ni siquiera les está dando el apoyo mínimo a esa gente. Pero yo creo que el Estado tiene que abrir su ojo y no podemos seguir creando macrocéfalos ciudades. El Perú se ha convertido en un macrocéfalo hoy día. 1/3 de su población de todo el Perú vive en Lima. Si usted se va a Lanchay, Manchay, por toda esa parte, va a haber
un mar de gente en el Arenal que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen absolutamente nada. Y donde su forma, como los puestos de trabajo son limitados, lo que esa gente más se dedica es a comercializar droga, a usar droga, a meterse en actividades ilícitas, a invasiones de terrenos, ese tipo de cosas, o ofrecer su trabajo, vender su mano de obra por una ínfima cantidad de gente que yo conozco en Lima particularmente, que tienen hasta 3 trabajos para poder sobrevivir. Es una cosa aberrante, de verdad. Y como que si eso no fuera suficiente, pues muchas de esas personas están enfermas. Pues no puede ser de otra manera. Trabajan prácticamente día y noche, no se alimentan bien, no viven bien. Un cuerpo no puede resistir tanta cosa. ¿Qué se puede llamar a todo esto? Lo buscamos en tu libro. ¿A qué se puede llamar a todo esto? Lo que a esto pues es una responsabilidad del Estado, esto es a consecuencia de ese Estado que es inexistente o que es extremadamente ineficaz y que simplemente no se preocupa por su ciudadano. El ciudadano, como te dije en un principio, se ha convertido en un medio, ya no en un fin. El ciudadano es un medio que hay que usarlo de 1001 forma y punto. Dada su realidad, una extrema realidad. Es que esto no es un tema nuevo, este es un tema que data de mucho tiempo y mientras no nos organicemos como nación y no aceptemos a nuestros ciudadanos como ciudadanos que deberían ser con todos sus derechos sociales, políticos y civiles, no vamos a tener un país en paz, no vamos a tener una nación coherente. Vamos a estar fragmentados. Somos un país fragmentado y vamos a estar más fragmentados aún, ¿no? Y yo creo que eso tiene que parar, pero para eso yo no veo ese líder, yo no veo ese partido político que a mí me inspire y me haga pensar, pucha, de repente el Perú sí puede tener un buen futuro. Eso yo no veo, no, honestamente no lo veo, no hay por donde lo busque, no hay. Decías que el problema es grande, pero a la vez también simple. La solución a ver, mira, los problemas del Perú son muy complejos y grandes a la vez, pero también son simples. Lo que se necesita es un líder que verdaderamente le dé a entender a su gente de que esto es lo que tenemos que hacer, que inspire, que verdaderamente les haga ver la realidad y que les saque de ese letargo que están metidos, para poder efectivizar su máquina, el Estado como Estado, el ciudadano como la parte social de la sociedad nacional. Cuando podamos construir un Estado coherente, con todas sus instituciones que más o menos están empezando a querer funcionar bien, en donde son remunerados de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus iniciativas propias que ellos tienen, porque hay veces que muchos de los problemas se pueden solucionar escuchando a esa gente que trabaja en el aparato de Estado, porque ellos tienen un sinnúmero de buenas ideas para poder coordinar con un concepto de política nacional sobre ese tema de políticas públicas. Ahora, una vez que tenemos eso y podamos organizar la sociedad civil de una manera más coherente, vamos a generar esa confianza que hoy día en el Perú no hay. Lo único que tenemos de esa sociedad que tenemos hoy día en el Perú es una enorme desconfianza en donde nadie puede hacer unas cosas de manera coherente. Eso es una realidad que verdaderamente nos está costando muy caro, seriamente, ¿no?